Bueno, compañeritos, en esta ocasión vamos a repasar, no, más bien vamos a conocer un poco sobre el tema de manejo de rutas en nuestros proyectos de React. ¿Sí? Para eso nos vamos a apoyar de una dependencia que se llama React Router DOM. Acá está la explicación de la instalación de la misma y acá pues encontramos un poco la documentación y cómo nosotros le vamos a poder dar manejo a la misma. Por ahora vamos a hacer un ejercicio muy simple, ejercicio que la idea es que ustedes completen desde el estado de la maquetación de 3 módulos. Entonces vamos a dar comienzo a lo que vamos a realizar. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear mi carpeta components y en este caso voy a crear 3 componentes de page. Recuerden que la estructura que hemos propuesto para este curso es manejar componentes page, componentes layout y componentes UI, tal cual como lo hemos venido trabajando en las diferentes clases. Para este caso me voy a centrar simplemente sobre el escenario de 3 páginas posibles que puedo necesitar. La primera va a ser Home, que es en la que nosotros nos encontramos en este momento realizando los ejercicios. La segunda va a hacer referencia a About Use, que es el famoso acerca de la empresa, ¿sí? Y la tercera, sobre la que nos vamos a centrar, va a ser Contact Use. Para este primer ejemplo, pues no vamos a estilizar nada, por lo menos porque la intención del video es permitirnos entender el funcionamiento y el manejo de las distintas rutas que nosotros podamos manejar. Entonces por eso me voy a centrar simplemente en la explicación, más no en la construcción y elaboración de todos sus componentes. Voy a arrancar en este caso con el componente Home. Entonces voy a crear mi respectivo archivo home.jsx y me voy a aprovechar de la extensión instalada para crear mi primer componente. En este componente solamente voy a dejarlo así, solamente voy a dejarlo acá para que me diga que es el componente home. De hecho, todos los voy a tirar de la misma manera, solamente para que para efectos visuales se nos facilite un poco. Entonces, por ejemplo, acá voy a colocar simplemente home en un H1 y eso sí, solo sí, para poder desde el index decirle, darle unos estilos mínimos a lo que estoy trabajando, que eso pues no me voy a detener mucho en esa explicación. Listo, entonces en esa medida pues ya tenemos en este momento un primer componente home, pues ya iremos revisando exactamente qué información queremos que nos plantee. Voy a hacer el mismo ejercicio con componente about use, ¿sí? Entonces creo el archivo about use.jsx rfc y lo voy a dejar exactamente con las mismas condiciones como estaba mostrando el anterior, que es un h1 que va a decir simplemente about use. Listo. Y repito el mismo ejercicio con contact use. Contact use.jsx. Contact use.jsx. rfc. Listo. Y el h1 que va a decir simplemente contact use. Solamente para efectos de este momentico voy a colocarle a ese h1, bueno, no ese h1 ya tiene un colorcito en los estilos previos, igual ustedes saben mejor que yo el manejo de estilos y demás. Por lo pronto creo que esto me sirve para poder comenzar a explicar. Entonces ya tengo en este momento mis 3 componentes de página, pues más allá de lo que puedan llevar internamente y demás, ya tengo los 3 componentes, pero la pregunta es ¿cómo hago para que mi página se pueda reconocer? De hecho acá voy a crear un cuarto que voy a llamar not found. Not found. Y mismo ejercicio. Not found.jsx rfc, y este not found va a hacer referencia al recurso, al famoso 404, cuando una ruta no es encontrada. Entonces voy a colocarle acá
not found 404. Listo. Entonces acá ya tengo en este momento mi base sobre lo que quiero trabajar. Entonces la pregunta es, bueno, listo, ya las tengo acá, ya sé que cuando yo quiera llamar los elementos lo voy a poder hacer directamente en app, y que seguramente si yo vengo acá y agrego home, debería poderlo ver. Y que efectivamente miren que acá lo estoy renderizando en este momento sin ningún problema, y así podría repetir el mismo ejercicio con cada uno de los componentes que yo vaya necesitando. Entonces vendría siendo en este caso home, about use, contact use, contact use. Bueno, ya valido si ese contact use lo creé de esa manera o no, porque tengo la duda. Contact use, sí, creo que ahí están bien todos. Entonces podría repetir ese mismo ejercicio acá y llamar about use, y llamar por último a contact use. Ya revisamos acá qué pasó. About use, about use. Y nótese que efectivamente me está trayendo los tres componentes que yo necesito, pero como esos se van a convertir a futuro componentes de página, lo que yo voy a requerir no es precisamente que me los renderice al tiempo, sino que me renderice dependiendo de la ruta que me estén planteando. Ahí es donde cobra importancia o cobra vida la dependencia React Router DOM. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir la terminal. De preferencia, ustedes verán si trabajan con la del sistema operativo o trabajan directamente con la que les entrega Visual Studio Code. Esto ya es a gusto del consumidor. Y vamos a utilizar npm y React Router en primera instancia. Y vamos a esperar que instale. Y posterior a ello vamos a instalar npm y React Router DOM. Para la comprobación de estas dos rutas, ¿sí? Para la comprobación de estas dos rutas, yo simplemente vengo al package.json y valido que sí estén. Es importante tener en cuenta que en este caso nosotros estamos trabajando con la ruta, con React Router versión 6. ¿Por qué? Porque de la versión 5 a la versión 6 hay bastantes cambios que nos pueden afectar. Entonces ahí es donde empieza a cobrar especial vida un poco la documentación. Mire que la documentación de alguna manera me empieza a sugerir algunos elementos, los cuales, bueno, acá hay una explicación de configuración de rutas. Yo les voy a mostrar una, pero la que ustedes elijan está bien. Si ustedes lo quieren trabajar así está perfecto, si no lo quieren trabajar así no pasa nada. Entonces les voy a mostrar un poco qué es lo que hay que hacer, y miren que la misma documentación nos va a ir explicando más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Como mis componentes yo los pienso renderizar directamente en app, entonces voy a darle una instrucción al React Router desde acá, y es que voy a importar un elemento que se llama Browser Router, miren, línea 5, que viene del React Router DOM, y ese va a amparar o se va a convertir en el componente padre que va a encerrar mi componente principal, que va a ser app. Miren que es exactamente lo mismo que está haciendo la documentación acá. Browser Router lo están trayendo para acá y acá están encerrando todas mis rutas, solo que yo lo que hago es importarlo directamente en app para, sí, como para darle un orden diferente y que él se encargue de amparar app, que ya después en app voy a hacer la generación de las rutas. Entonces acá voy a llamar a Browser Router, que va a encapsular a app en esta parte de acá. Browser Router. Entonces yo ya sé que dentro de Browser Router va a estar mi componente app. ¿Y qué va a tener mi componente app? Entonces vamos a revisar. Ya no va a tener los elementos sueltos. Entonces miren que acá la misma documentación me va a decir, listo, va a crear un componente rutas que también lo van a traer de React Router DOM,
y va a tener un componente route. Rutas o routes hace referencia como una especie de arreglo de rutas o de colección de varias rutas. Señora. Entonces para ello en el componente app nosotros vamos a importar esos dos componentes traídos de React Router DOM que nos van a ayudar. El primero, routes, y el segundo va a ser route, que va a hacer referencia a cada una de las rutas. Entonces miren que acá ya me lo está trayendo, solo que eso me lo va a traer del React Router DOM. Bueno, ya reviso un momento, revisamos acá la documentación. Efectivamente de React Router DOM. Listo, ya tengo estos dos que es con los que yo voy a trabajar. Entonces ahora, dentro de este componente, ahora sí me voy a traer las rutas. Entonces me traigo el componente routes, que hace referencia a todas las rutas, como a mi colección de rutas, las que yo pueda necesitar. Y acá es donde yo voy a encerrar cada uno de mis componentes. Pero, ¿dónde los voy a encerrar? Los voy a encerrar en el componente route. ¿Sí? El uno plural, el otro singular. Y ese es el que me va a permitir encerrar cada una de mis rutas. Entonces miren que él tiene una característica. Vamos a observar lo siguiente. Dice acá que la ruta va a tener un path que va a hacer referencia justamente a la dirección URL a donde va a apuntar nuestra ruta, y que esa ruta va a tener un elemento, y ese elemento va a llevarnos al componente que yo quiero cargar en ese momento. Entonces, como yo ya sé que tengo tres componentes acá planteados, yo voy a venir acá, voy a quitar esto un momento, voy a dejar solamente routes, y este va a recibir cada una de las rutas. Entonces el primer path al que yo estoy llamando en este caso es el slash solito. ¿A qué hace referencia ese slash solo? Hace referencia al home, es decir, a la página raíz, y esa página acá va a cargar home. Esa es la primera parte de lo que yo voy a manejar. Ya tengo mi primera ruta. La segunda ruta arranca a partir del slash. Entonces el nombre que yo tenga acá va a cobrar especial importancia más adelante. Miren que como lo estoy colocando yo acá, about use, about en minúscula y use lo estoy colocando en mayúscula. Y ese segundo elemento va a hacer referencia a mi componente about use. Listo, ya tengo en este momento dos componentes a los cuales yo estoy apuntando en este caso. Eso es como la primera instancia de lo que yo necesito validar. Bueno, me faltaría about use, contact use, ¿sí? Entonces acá contact use, y va a hacer referencia a ese tercer elemento. Listo. Entonces ya tengo en ese momento los tres elementos que me interesan. Hay un cuarto elemento al que yo quiero llamar, y es el siguiente. Cuando yo vengo acá le voy a decir que asterisco, bueno, acá tengo una duda, pero ya hacemos la prueba. Y este asterisco va a llamar el cuarto elemento, que es el not found, que yo había creado por allá. Por acá está. Listo. Vamos a colocarlo acá al lado de sus componentes. Y ese va a apuntar en ese asterisco. ¿Qué quiere decir eso? Que toda ruta que él no identifique como las anteriores, inmediatamente lo va a enviar al not found. Bueno, ya probamos algo porque tengo la duda de acá si es con slash o con asterisco. Pero por ahora miremos esas tres que tenemos ahí. Entonces, en esa medida, dice lo siguiente. Dice que si yo apunto acá al localhost 3000, o sea la raíz, me va a cargar efectivamente el elemento home o el componente home. Pero que si yo acá vengo localhost 3000 slash about use, inmediatamente me carga about use, y que si acá yo coloco contact use, efectivamente me está cargando el componente contact use. Y se supone que si yo acá cargo cualquier otra ruta que no exista dentro de mi página, inmediatamente me va a decir recurso no encontrado, porque está apuntando al recurso not found. Eso es lo que está sucediendo en esta primera fase. Ya con esto podemos tener manipulación de las rutas. ¿Qué nos falta tener en cuenta? Que nos faltaría revisar en primera instancia para poder movernos o transportarnos entre las distintas rutas. Poder conectarnos por medio de una barra de navegación, y es lo que vamos a hacer a continuación.